Bien, vamos a tomar entonces aquí asistencia. Rodríguez. Sí. ...17 conmigo. Mira, ¿quién es? Samuel. Samuel Aguas. Luz Ángel. Presente. Sebastián Bertel. Valentina Bravo. Presente. Juan Felipe de la Osa. Presente, profe. Guillermo Espinosa. Profe, él está teniendo problemas con el internet. Tampoco entró en la primera Ok. clase. Valery González. Esteban Herrera. Presente. Santiago Monterrosa. Presente, profe. Ángel. Mariana. Alexander. Daniela Ospina. Presente. Sara Pérez. Presente. Margarita Quiroz. Presente, profe. Juan Andrés Reston. Camilo. Presente, profe. Joan. Presente, profe. María Gabriela. Presente, profe. Sofía. Presente. Susana. Juan Esteban Trillos. Presente, profe. Presente. Miguel Ángel. Presente, profe. Isabelena. Jesús Vergara. Andrés Vergara. Presente, profe. Carla Vergara. Presente. Daniela Villa. Bueno, ok. Listo. 20 conmigo. Bien. Profesor. Señor. Yo llegué un poquito tarde porque tuve problemas con el link. Listo, listo. No. Ya había pasado por mí. Listo, o sea, no hay problema. Vamos a relacionarte acá. No te preocupes. Profesor. ¿Sí? Juan Reston no ha podido entrar porque tiene problemas con el internet. Ok, entonces vamos a colocarle Profe, también. Daniela Villa también tiene problemas con el internet, que ella está intentando entrar. Listo, vamos a colocarle entonces excusa a Villa, Reston. ¿Quién fue la otra persona que me comentaron ahorita? Espinosa. Espinosa, listo, gracias, mi hermano. Bien, bueno.
Intenté, pero no pude, de verdad, no pude organizarles todas las diapositivas en un mismo documento, como hice con inorgánica ayer. Sin embargo, organicé las gráficas que creo nos van a servir para el día de hoy en orgánica. Ya les voy a compartir el link, un segundito. Bueno, necesito de pronto que, aunque decirlo ahora es inoficioso, porque sé que no van a tener ese material a la mano, pero sí sería bueno que para la próxima clase, no sé, para la otra semana, por allí, si es preciso que ustedes puedan encontrar o tener a la mano cerca el cuaderno de 10º grado, sobre todo porque hoy vamos a explicar, o a recordar más bien, a explicar, no, a recordar, la hibridación un poco más detallada, no tan rápido como lo hicimos en Pre-ICFES, porque en Pre-ICFES me obliga el tiempo a resumir muchísimo. Acá en clase, pues un espacio más amplio, y es la antesala, la hibridación es la antesala a la nomenclatura de ramificados. Cuando ya tengamos una cadena, ya voy a decir cuáles son los radicales y demás. Entonces sí les agradecería que de pronto por ahí desempolven esos documentos de grados anteriores, porque si los tenemos sería excelente, y si no, pues también saber que no lo tienen, entonces ya yo allí decido de alguna cosa que quiero hacer con ustedes. Entonces ya les voy a compartir el link del documento de orgánica. No alcancé a pasar todas las gráficas porque son unas gráficas allí complicaditas, porque hay algunas que no tienen mucha claridad y no me sirven, porque entonces se van a confundir y no me interesa que se confunda, sino al contrario. ¿Qué vamos a mirar en el día de hoy? Primero hagamos contexto. Ya sabemos nosotros las alternativas de una cadena, que pueden ser abiertas, que pueden ser cerradas. Miro las alternativas que hay de grupos funcionales, que hay algunos grupos funcionales que tienen oxígeno, otros que tienen nitrógeno, otros que tienen halógenos, unos que son abiertos, otros que son cerrados, unos que provienen de otras funciones, por ejemplo el alcohol no origina aldehídos, no origina cetonas, cómo terminan nominalmente cada uno de esos grupos. Identifico que es un carbono primario, secundario, terciario, cuaternario. Y hasta ahora hemos hecho algunos ejercicios de nominaciones, ¿verdad? Cómo nombramos un alcadieno, cómo nombramos un alcatrieno, cómo lo demostramos y demás. Pero en realidad no reconocemos todavía el hecho que me explique, que me oriente por qué se forma el enlace simple, por qué se forma el enlace doble y por qué se forma el enlace triple. Entonces vamos a tener en cuenta 4 informaciones iniciales. Primero, los enlaces covalentes en el carbono se forman única y exclusivamente por la ocurrencia de un fenómeno que se llama hibridación. Esa hibridación, independientemente de lo que me digan aquí, fue explicada por vez primera, luego obvio han tenido todas las modificaciones del caso, pero el que primero se atrevió a hablar de eso fue el señor Linus Pauling, conocido por nosotros sobre todo cuando hablábamos de configuración electrónica. Bueno, aquí cometí el error de subrayarlo con blanco, no importa, voy a subrayarlo aquí con rojo. Cuando me hablaban en 10º grado de configuración electrónica, que es aquella distribución que hacemos en virtud del número atómico. Como estoy hablando de carbono, voy a tener en cuenta en el carbono algunos datos. Si usted quiere, pues revíselos en la tabla periódica. Primero, que su número atómico en realidad sea 6. ¿Qué significa el número atómico? El orden del elemento en la lista. Es como si yo dijera aquí, me voy al grado 11A, el número 5, fulano de tal. El número 17, fulano de tal. El número 25, fulano de tal. En química, el orden de los elementos es el número atómico. ¿Cierto? El número atómico. El número atómico del carbono es el 6º, pero que tiene una masa
atómica, que es el doble, 12. Recordemos que tiene 3 isótopos. El carbono de masa atómica 12, un carbono de masa atómica 13 y otro isótopo de masa atómica 14. El más abundante es el de masa atómica 12. Y que además está en la segunda Profe. fila. Señor. No sé si es mi dispositivo, pero no está compartiendo. Bueno, óyeme, yo no sé, se me olvida siempre este paso, pero es que yo supongo que como les comparto el link por el chat, eso es lo que mi cerebro procesa. Ya les compartí el link, lo que primero van a hacer ellos es abrir el link para mirar cuáles son las gráficas, ¿sí ves? Pero bueno, no importa, vamos a compartirlo de acá, desde la pantalla principal. En ese caso, ahora sí estamos viendo esto, ¿verdad? Sí, profe. Ok, listo. Gracias, muy amable por recordarme eso. Bien, entonces decíamos que es el número 6 en la tabla periódica. ¿Y cuántos son? Más de 110, es más de 115, es más, van a haber más de 118. Es el número sexto de la tabla, el carbono. Y está en la segunda fila. ¿Qué sucede? Que cuando ese carbono nosotros lo sometamos a una distribución electrónica, o como me dicen aquí, una configuración electrónica, yo debería explicarles, que ya lo hice, los estados electrónicos, el fundamental y el excitado. Es más, allí estuvimos explicando un caso de hibridación sin mencionar, que es la primera, la que me origina el enlace covalente simple. Entonces me dicen que en química se habla de hibridación cuando en un átomo, en este caso el carbono, se mezcla el orden de los electrones, el orden, entre orbitales diferentes. Me voy a ir por acá. Ahorita volvemos a esa gráfica, no le presté atención. ¿Qué podemos relacionar nosotros? Bueno, en 10º grado me dijeron muchísimas cosas de distribución electrónica. Dentro de lo que me acuerdo, me explicaron que hay 7 niveles principales de energía, en orden ascendente desde el 1 hasta el 6. Pero como voy a hablar del carbono, yo no necesito trabajar todo ese diagrama energético de Moller, que era un físico, entre otras cosas. Entonces me voy a quedar solo con los 2 primeritos, porque recuerden, vamos a trabajar el carbono, que es el número atómico 6. Y me decían que el orden me lo establecían unas flechas en diagonal. Esas flechas en diagonal tenían un inicio y un final. Por ejemplo, primero va el 1S, luego, porque es en forma ascendente, luego va el 2S, luego va el 3S, falso, porque antes del 3S tiene que ir el 2P. Entonces, como vamos a distribuir el número atómico 6, yo debo recordarles que hay 4 subniveles: el S, el P, el D y el F. Es mi obligación también recordarles que cada subnivel tiene un valor: 2 para S, 6 para P, 10 para D y 14 para F. Es más, recordarles que estas letras provienen del inglés, porque igual puede ser ABCD o XYZ o W tal cosa. ¿Por qué tiene que ser SPDF? Porque vienen de los vocablos del vocablo en inglés de sharp, la letra S, por ejemplo. No sé si el año pasado te explicaron eso. Sharp, que creo que significa tiburón o algo así. Sharp. P de principal o principal. D del diferencial o diferencial. Y F fundamental. De allí las denominaciones. Ahora, ¿usted recuerda por qué cada subnivel vale lo que vale? ¿Usted recuerda de dónde vienen esos valores? Entonces me voy a ir acá a registro. Okay. Y ¿sí? O sea, yo igual una explicación toda científica, pero tengo una idea de algo. Sí, señor. Porque Disculpa un segundito, me ubico y me voy acá para mirar quién me habla. Un segundo. Listo, sí señor, dígame. O sea, sé que tenía que ver cuando te hacías la configuración electrónica, o no sé si eran los números cuánticos o algo así, que tú colocabas
los guiones de abajo y empezabas a rellenar la flechita para arriba, para abajo. Entonces, dependiendo de qué estamos hablando, si era de S, de P, de D o de F, y ese era el número de guiones que ibas a colocar abajo para los espacios de cada, no sé si era subnivel. De cada subnivel. Sí. Ok, Sam. Muy bien. Bien, vamos a complementar esa explicación, ese recorder que nos ha hecho Samuel. Mira que aquí S vale 2, P vale 6, D vale 10 y F vale 14. Estos son subniveles. Recuerde que los subniveles son propuestos por el número cuántico secundario o azimutal. Hay 4 números cuánticos. Esto que estamos trabajando no es química, esto es física clásica. La física me explica cómo se mueven las partículas y entre ellas los electrones. Recuerde que aquí estamos hablando de electrones, número atómico. Bueno, entonces, química retoma ese capítulo de la física clásica y lo hace suyo para poder explicar el fenómeno hibridacional, ¿cierto?, del carbono. Entonces, esa fundamentación proviene de lo siguiente. Para que S valga 2, porque hay 4 números cuánticos, recuerde que el N es el principal, el L es el secundario, está el magnético, que es el tercero, y está el spin, SP. Para que no te me confundas aquí con sus niveles, ¿verdad? El número cuántico principal me trabaja los 7 niveles principales de energía. El número cuántico secundario me trabaja los 4 subniveles, que entre otras cosas no son los únicos que existen. Si usted averigua en internet, en Google académico, números cuánticos, y ahí te aparece un montón de información. E incluso te hablan de la partícula, la partícula de Dios y todo lo demás. Fotones, quarks, antiquarks, materia, antimateria, agujeros negros, todo lo que física clásica, física cuántica, si quieres, ¿verdad? Entonces resulta que si existe un número cuántico principal, que es este, va a existir un subnivel, porque los subniveles vienen siendo las líneas que existen entre los niveles, como si yo hablo de suelo y subsuelo. Resulta que N tiene 7 valores, pero L tiene 4. 4 posibles valores. ¿Por qué 4 posibles valores? Porque vamos a trabajar los primeros 4 niveles principales de energía, debido a que hay los que me sirven para la química, son estos 4 primeros subniveles, no son los únicos. Entonces, fíjate, 4 primeros niveles, 4 primeros subniveles, pero para que exista un valor 2, L tiene una fórmula. Y usted sabe que cuando yo a N le resto 1, obtengo el valor del subnivel, sub debajo. Si estoy en el primer nivel, reemplazas la N por 1. 1 menos 1 igual ¿cuánto? 0. Primer nivel, L vale 0. Segundo nivel, pues L va a valer 1. Tercer nivel, L vale 2, porque 3 menos 1 te da 2. Y cuarto nivel, 4 menos 1 te da 3. Ajá, ¿y qué? Listo. Existen 4 posibles subniveles porque existen 4 posibles valores. Sí, pero profe, ahí no aparece ningún 2, ningún 6, ni ningún 14. Claro, porque Niels Bohr propuso, entre otras cosas, la capacidad de cada nivel y de cada subnivel por deducción con esta fórmula: 2 por 2 por L más 1. No sé si ustedes hablaron de esa ecuación el año pasado. ¿Por qué? Porque Bohr me decía, Niels Bohr, en su modelo atómico, si yo quiero saber cuántos electrones máximos caben en cada nivel, reemplazo esa fórmula por 2 por n cuadrado. N es nivel, reemplacen la n por 1. 1 al cuadrado es 1 por 2, 2.
Por eso, en el primer nivel siempre te han dicho, desde sextico hasta decimito, te dijeron, no, es que en el primer nivel hay un solo subnivel. ¿Cuál es el primero? ¿Y cuál es el primero? El S. Listo, yo quedaba contento hasta ahí. Sí, pero no. ¿Por qué digo sí, pero no? Eso está incompleto. Hay un único subnivel porque L vale 0. Reempláceme aquí esto por 0. 2 por 0, 0 más 1, 1 por 2, 2. Cuando el número cuántico secundario valga 0, existe el primer subnivel que es S, cuya capacidad máxima es 2. Entonces, ¿cuántos subniveles necesitaré para organizar 2 electrones? 1. ¿Y cuál es el único que tiene 2? El S. Ahí sí cabe la explicación, pero no es porque es el primer subnivel. Solo hace falta un pedazo. Si reemplazas la n por 2, 2 por 2 al cuadrado, ¿cuánto te da? 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Te pregunto, ¿cuántos subniveles necesitarías para organizar, distribuir 8 electrones? Pues 2 subniveles. ¿Y cuáles son esos 2 subniveles? Aquellos cuya sumatoria me dé 8. ¿Y quiénes suman 8? 2 más 6, por eso es S y P. Y así sucesivamente. Si me reemplazas la n por 3, 3 al cuadrado es 9 por 2, 18. ¿Cuántos subniveles necesito? 3. ¿Y quiénes suman 18? Los 3 primeros. 2 más 6, 8 más 10, 18. Esa es la verdadera explicación. Pero se me cae el cardiel si usted me preguntara, profe, y en el nivel 5, ¿cuántos subniveles necesito? Sería excelente esa pregunta para el escenario de 10º grado. Cuando estemos en el 5º nivel necesito 50 electrones en el 5º nivel, porque 5 al cuadrado es 25 por 2, 50. Entonces usted pensará, bueno, si yo sumo los 4 subniveles me da 42. 2 más 6, 8, más 10, 18, más 14, 32, perdón. ¿Cierto? 32. Y entonces, ¿por qué carambas el profe de 10º, 9º, 8º, 7º y 6º? Te decían, no, es que en el 5º se repiten los 4 mismos subniveles. Ah, sí. ¿Y por qué vienen estas flechas diagonales, mi amigo? Esas flechas diagonales vienen para albergar los 50 electrones que caben en el 5º nivel. Entonces tú vas a necesitar más de 4 subniveles. Más de 4 subniveles. Pero eso me imagino lo abordarían en 10º grado. Acá no es el escenario. Simplemente les recuerdo que según el valor de L, nacen las capacidades de los subniveles. Entonces Pauling, que fue el autor del principio de exclusión de distribución electrónica, dice que para que se forme la primera posibilidad, que es el enlace covalente simple, yo debería trabajar la distribución electrónica del carbono así: 1s a la 2, 2s a la 2, ¿cierto? Según el diagrama de Moller, sigue después el 2. Ahora viene el 2p. 2p. Como son 6 electrones del carbono, p máximo 6, sí, máximo, pero puede ser 5, 4, 3, 2, 1, lo que usted necesite para copar la capacidad del número atómico. Pero aquí viene el otro componente, que es el componente gráfico o geométrico. Según los matemáticos, un plano cartesiano es dimensional. Me disculparán aquí la simetría. Dimensional X con respecto a Y. Nos decían a nosotros que como estamos organizando electrones, los electrones no pueden estar en el mismo sitio debido a que tienen la misma carga, que es negativa. En el subnivel S, que caben máximo 2 electrones, no hay problema, porque mientras está uno a la derecha, el otro está a la izquierda. No hay problema. El problema real es con P, porque P alberga máximo 6. Entonces voy a necesitar más de una coordenada.
En ese orden de ideas serían en el S 2, en el Y 2 más, me daría 4. Entonces el profesor de con Y. Al pasar de una manera específica una línea entre la coordenada Z. Por eso, el subnivel P, que tiene máximo 6 electrones, caben, si está lleno, 2 en el X, 2 en el Y y 2 en el Z. Aquí estamos dibujando el subnivel tipo P. Y fíjate lo que va a pasar aquí. Con el S no hay problema. Cabe máximo 2 y tiene una sola coordenada. ¿Cuál? La X. Entonces no es necesario decir 2S sub X2. No, se omite. Recuerde que el 1 en química no se escribe. Pero con el P tengo que descomponer P en virtud de las coordenadas. P sub X. No es lo mismo estar en el eje X que en el eje Y, ni mucho menos en el eje Z. 2PZ. Y Linus Pauling fue el creador de este principio. Cuando tengo un subnivel con la misma capacidad que P, los electrones lo llenarán de uno en uno y no en pares ni de manera simultánea, de uno en uno. Como hay 2 electrones, va a haber uno en el X y uno en el Y. Eventualmente en el X estará a la derecha y en el Y estará a la derecha. No está a la izquierda porque no está lleno. El lleno es esto y el lleno es esto. ¿Qué sucede? Que este es el carbono en estado fundamental. Para que pueda cumplirse la tetravalencia y existir 4 posibilidades de enlace, decíamos nosotros, un electrón del subnivel S salta al espacio vacío, al Z. Si usted suma los impares, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, de esos 4 orbitales, ¿cuántos orbitales tipo S hay? Uno solo, mídelo. ¿Y cuántos tipo P hay? 3. Entonces sale la primera alternativa hibridacional, en donde se mezclan electrones, generando una distribución electrónica nueva en virtud de la tetravalencia. Se me origina el primer movimiento para originarme un enlace covalente simple. ¿Cómo así? Me voy a ir a esta gráfica que no pude bajárselas. Me mamaba mucho gallo. Ahorita miramos esta que la saqué del libro que estamos trabajando en Preinter porque me parece interesante. ¿Qué sucede? El primer momento de distribución electrónica diferente del carbono es en el estado excitado. De ahí nace la primera hibridación. Un orbital del 2s salta al orbital que está vacío, PZ. Entonces me quedan 4 orbitales a la mitad, semivacíos. Aquí entraría un electrón, me forma un enlace covalente simple. Entraría un electrón, me forma un enlace covalente simple. Otro electrón y otro electrón. En final, me origina la hibridación tipo sp3, que ya explicábamos. ¿El 4 de dónde sale? Los 4 últimos orbitales. Profe, ¿por qué no tuve en cuenta el 1s? Recuerde que el 1s es poco probable que suceda algo porque está fuertemente atraído por el núcleo. Además, como el elemento carbono está a la derecha de la tabla periódica, está en la zona SP, mi amigo. SP. Por eso son los últimos orbitales de los últimos electrones los que se comparten en este caso. 1 del 2s con 3 orbitales de P. El X, el Y y el Z. Sale la primera distribución electrónica nueva para formar un enlace simple. ¿Cómo lo explicamos? Con la siguiente gráfica. Como en el S
hay una capacidad de 2 electrones. Ese orbital es el más simple de todos porque tiene menos capacidad. Se combina, se combina con 3 orbitales tipo P en el eje X, plano horizontal, en el eje Y, plano vertical, y en el eje Z, que saldría de la intersección de X con respecto a Y. Una tercera rotación, que es la que me va a dar a mí, guardando las proporciones en física. Yo sé que esto se lo van a aplicar en física muchísimo mejor. Cuando yo voy a ver una película en tercera dimensión, debo usar unas gafas especiales. Tercera dimensión. Esa tercera dimensión me va a dar a mí cerebralmente la idea de que vienen las personas o vienen los carros, o yo me asomo a una montaña o a la ventana de una casa. O sea, pareciese que yo estuviese dentro del escenario, una tercera dimensión de rotación. Cuando esos 4 orbitales se combinan, me genera una distancia aproximada entre vértice y vértice. ¿Vértice y vértice de quién? Hidrógeno, hidrógeno, porque en el centro estaría el carbono, el primer hidrocarburo, que es el metano, CH4. La distancia de este carbono a este hidrógeno es la misma entre este carbono, que es el mismo con respecto a este hidrógeno. Una distancia de un tetraedro más o menos de 109,28. Hay otros que dicen que, para ser precisos, es 109,5. Cualquiera de las 2 distancias me indica que no están muy lejos los elementos llamados hidrógenos entre sí o carbono-carbono, como me lo quieren explicar acá. Esto cuando hay un solo carbono. Sí, pero cuando hay dos yo no voy a encontrar 8 hidrógenos. Recuerde que la fórmula general de un alcano abierto es NH2N más 2 carbonos, que serían estos. Voy a ampliar aquí. Sería este carbono con respecto a este. La distancia que hay aquí entre estos 2 tetraedros, mira, un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. La forma de un tetraedro. Y estos 2 carbonos están más cerca entre sí que lo que vamos a explicar ahorita, que sería este. O más bien este, que es un alqueno. Ya estos alquenos están más separados entre sí que estos 2 carbonos, ¿cierto? Que sería enlace covalente simple. La distancia, ahora sí, la distancia, vamos acá, a este que bajé del libro que les comentaba. Se le llama SP3, pero en realidad usted lo puede encontrar como 4SP3, incluso como tetra de 4, tetragonal. Me origina el enlace covalente sigma, que es el enlace covalente simple. Y el sigma se simboliza por casi como una nota musical. ¿Cierto? Casi como una nota musical. ¿Y qué significa sigma? Significa fuerte, cercano. ¿Qué resultaría más difícil para nosotros? Cortar un pedazo de hilo de 1 centímetro, arrancarlo, que partir un pedazo de hilo que tenga 25 centímetros. ¿Sobre cuál de los 2 casos tengo que hacer más fuerza para romper el hilo? ¿En uno de 1 centímetro o en uno de 25 centímetros? ¿Dónde hago más fuerza? Señores, ¿dónde haríamos más fuerza para arrancar ese pedazo de hilo? Si tiene, por ejemplo, a veces en la camisa, en el suéter, hay un hilito que se sobresale. Y si el hilo es muy cortico y yo lo quiero arrancar, casi que no puedo. En cambio, si el hilo es mucho más largo, es más fácil de arrancar. Entonces, las distancias entre carbono serán más fácilmente rotas, los enlaces, que si la distancia es más cercana. Por eso Profe, o sea que entre más distancia se lleven es mejor. Claro, señor, claro. Mejor no lo pude haber dicho Miguel. Mientras más lejos estén los carbonos entre sí, estaré hablando de un alquino. El alquino va a tener menos hidrógeno, usted lo sabe,
Mire, el alcano abierto es esto. CnH2n más 2. Esas fórmulas usted las tiene. CnH2 por N más 2. Eso es un alcano abierto. Un alcano cerrado tendría otra fórmula general que es la misma de un alqueno abierto. Mire, ya tiene menos hidrógeno. Es más fácil romper el enlace doble. Y un alquino abierto todavía tendrá menos hidrógeno. CnH2 por N menos 2. Paulik, que fue el que nos explicó eso por vez primera, la hibridación, decía, como estos dos tienen menos hidrógeno que el de arriba, se le van a llamar insaturados. Entonces, un enlace doble con respecto a un enlace triple soporta este señor muchas más roturas que este señor, que el doble, lo que decía Miguel. Mientras más lejos, aquí las figuras me lo van a mostrar. Un enlace covalente triple es plano. Plano. Mire, 180 es la distancia carbono-carbono. 180. Y solo se hibridan dos subniveles. Ahorita vamos a explicar cuáles son. En el triple y en el doble solo se hibrida uno. O me queda sin hibridar uno. Ya les digo qué significa eso sin hibridar y qué significa eso con hibridar. Volviendo acá. No importa, yo les traté de organizar eso, pero vamos a irlo explicando poco a poco. No importa que me toque volverlo a escribir. Resulta que en el primer momento se combinan 4 orbitales. ¿Cuáles? Se combinará un orbital 2s con un orbital 2px, mírenlo, con un orbital 2py y además, no alcancé a escribirles, un orbital que 2pz. Si usted suma los unos, me dan 4. De los 4 hay un orbital S y 3 orbitales tipo P. Esa es la primera. ¿Qué pasará con la segunda alternativa? Regresemos aquí. En la segunda alternativa, siempre voy a partir de la primera, porque un alqueno tiene un alcano de base. En la primera decíamos esto. Como P tiene 3 coordenadas, las separamos. Me decían que la 4sp3 me queda así. Esa es la 4sp3. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí va a caber un electrón, ya me generaría un enlace simple. Un electrón, otro enlace simple. Un electrón, otro enlace simple. Y un electrón, otro enlace simple. Esa es la primera alternativa, esta que está escrita aquí en verde. En la segunda, ¿qué va a pasar? Bueno, en la segunda, para que se me forme un enlace covalente doble, primero tiene que haber un enlace covalente simple. ¿Y cómo sería eso? Que este señor regrese al 2s. Si regresa al 2s, desaparece de aquí. Ya el PZ, voy a colocar aquí un asterisco, queda vacío, no se hibrida. ¿Y qué sucede? Aquí entra un electrón y aquí entra un electrón, ¿verdad? Estos dos me conformarían un enlace covalente simple. Entre estos me conforman un enlace covalente simple. Y el PZ que colocamos de manera perpendicular a ese, me generaría un enlace covalente doble. Entonces, la segunda alternativa que hay, el segundo momento nuevo que hay, era el del estado basal. Porque el verde es el excitado. Ahora estamos volviendo al estado basal. ¿Y por qué? Porque en el estado basal se combinará, ojo, un orbital 2s, mira que regresó el electrón,
¿Con quién se combina? Con un orbital 2px, la primera, y se combina con un orbital 2py. Si yo cuento los unos, 1 más 1, 2 más 1, 3. La nueva distribución sería 3, de la cual hay un subnivel S, el 2S, y hay solo 2 tipo P. Entonces sale la segunda hibridación, que es 3sp2. ¿Quién queda sin hibridar? Lo voy a colocar aquí entre paréntesis. Sin hibridar, y es el que me origina el enlace covalente doble, es el PZ. Como el PZ queda sin hibridar, por eso a este enlace se le llama enlace covalente tipo pi. Tipo pi. Y de entrada, ¿cuál sería la tercera posibilidad? El tercer movimiento. Ya no puede regresar más nada al S, porque estaría lleno. ¿Listo, profe? Entonces, este señor estaba en el Y, pasaría con momento angular distinto al X. ¿Y qué pasa ahora? Ya me quedan 2 orbitales libres, vacíos, sin hibridar, que sería el PY y sería el PZ, pero originando de esto, del 4sp3, para que se me forme al menos un enlace covalente simple. Me generaría esto nuevamente. En el triple enlace lo que sucede sería esto. Se me combinarían un orbital 2s, siempre se hibrida, porque viene del 4sp3, recuerde. ¿Con quién se hibrida? Únicamente con el orbital 2px. Y te voy a escribir en rojo los que quedan sin hibridar. Quedan sin hibridar el PY y queda sin hibridar el PZ. Ajá, ¿y eso qué? Bueno, te recuerdo. Si queda sin hibridar el PY, aquí caben 2 electrones máximo. Y si el PZ queda sin hibridar, caben 2 electrones máximo. Y al quedar sin hibridar, esto es un enlace covalente simple. Esto es un enlace covalente simple. Y entre estos dos me forman uno solo. Entonces, los otros se colocan en forma perpendicular al que ya estaba. Y este sería el otro enlace tipo pi, donde quedan sin hibridar el PY y el PZ. El primer alquino que existe tiene 2 carbonos. Sería este señor. Como estos dos ya se hibridaron, el 2S y el 2PX, me generaron este enlace. ¿Sí ves? Los otros serían el PY, que está sin hibridar, y el PZ, que está sin hibridar. Ajá, ¿y qué pasa? Aquí tendríamos que hibridar con 4sp3 para un hidrógeno, y aquí tendríamos que hibridar con 4sp3 para un hidrógeno. Y aparece una distancia promedio carbono-carbono, como si estuviésemos en un plano, para no irme tan lejos, como si estuviésemos en un plano cartesiano. Estaríamos en el eje horizontal. ¿Qué distancia hay de este orbital negro a este otro orbital negro? Pues 180 grados, que es la mitad de la gráfica, ¿verdad? 180 grados, la distancia que hay aquí promedio. Era lo que decía Miguel, mientras más lejos, menos electrones o menos cantidad de hidrógeno tendrán, 180 grados. Profe, ¿y la distancia que hay carbono-hidrógeno?
Como el enlace simple, 109, 28 o 5, como le quieran llamar. Lo mismo que hay acá, ¿cierto? Por eso esta figura que nos aparece aquí es la doble. La distancia que hay entre cada vértice, este verde con respecto a este otro verde, es de 120. La distancia que hay entre cada carbono con el hidrógeno es de 109. Por eso se me forma el enlace covalente doble, o tipo pi, en donde en realidad hay un sigma y hay un pi. El sigma, ¿por qué? Porque proviene del simple, 4sp3. ¿Y el pi por qué? Porque el que queda sin hibridar es el pz. En esta que es del doble. Mira que parte de la hibridación 4sp3 me origina una hibridación tipo 3sp, ¿cierto? 3sp para el enlace covalente triple, 180, distancia que hay entre ellos. Y si lo busco por acá, mira, del etino, mucho más dibujadito, con colores y demás. Carbono, este que ya existía, la 4sp3. PX, no, PY, profe, que es la que queda sin hibridar, y PZ, que es la que queda sin hibridar. Me conforman entre ellos un enlace tipo pi, que sería sigma, pi, pi. Y ese pi sería el Y, pi sería Z, que quedan libres. Por eso, en su libro te aparece esto. La característica de la hibridación 4sp3, sí. Es por interrumpirlo, pero la clase ya se acabó. Ok, listo, dejemos allí. Qué pena con ustedes. Me tomé que 3 minutos tengo acá. Qué pena. Entonces terminamos en la próxima clase haciendo unas conclusiones referentes a eso. Se cuidan, por favor. Que mi Dios me los bendiga. Igualmente, profe, que tenga un buen día. Ok. Listo, Miguel. Ok.